La muerte es algo que solo ocurre una vez, en donde biológicamente se entiende y se estudia, pero cuanto a nuestro ser, nuestro pensamiento, es algo desconocido que ocurre con ellos. Esto genera una incógnita que hasta la fecha ha creado un montón de corrientes filosóficas, así como la base de muchas religiones que explican qué ocurre con nosotros, de manera que muchos pueden tomar como fantasiosa, pero hasta que no tengamos que pasar por ese evento, no sabremos qué hay de ese lado, qué pasa con nosotros, o en el peor de los casos simplemente nos apagaremos, desapareciendo para siempre y dejando un cadáver que pasará por un proceso de descomposición. Pero sea cualquiera lo que va a pasar, esto ha creado una cultura enfocada a este evento. Una de las más representativas es el Día de Muertos, y un juego que ha creado una historia muy pulida con ambos eventos, haciendo un especial énfasis en lo que nos sucede con lo que podríamos denominar alma, y un enfoque acerca del Mictlán, el inframundo o mundo de los muertos en la cultura azteca, es Grim Fandango. Este juego originalmente se desarrolló y fue publicado exclusivamente para la PC en el lejano 1998 por Lucasfilm. Tuvo una de las más grandes aceptaciones en cuanto al género al que pertenece el juego, pero con el paso y avance tecnológico, este se perdió, volviendo muy difícil su obtención, y aún con esto una computadora más moderna no contaba con la facultad de correrlo, por lo que dependíamos de un emulador para jugarlo. Con el paso del tiempo, esta empresa fue adquirida por otro corporativo, haciendo aún más difícil, ya no digamos una secuela, sino un simple relanzamiento para poder disfrutarlo sin tan complicada serie de pasos. Pero en el 2015, Double Fine logró obtener el permiso de remasterizar el juego y volverlo a lanzar en una plataforma mucho más sencilla, las descargas digitales, en donde actualmente se puede jugar en el PlayStation 4, el PlayStation Vita, las computadoras donde la plataforma digital para su obtención es Steam, y recientemente fue lanzado en el Nintendo Switch. Este es un juego de aventura gráfica. Para los entendidos es la evolución del género point and click, donde nos moveremos en un escenario, interactuaremos con personajes y objetos con el fin de encontrar una solución a los acertijos para continuar con nuestra aventura, siendo muy limitados los movimientos que podremos hacer, pero que se destaca con una historia muy pulida, ejemplificada, con un diseño artístico. La historia del juego gira alrededor de Manuel Calavera, el cual es el encargado de ir por los difuntos al mundo, para llevarlos al inframundo, y en ese lugar analizar qué acciones realizaron en vida para que con ellos se pueda ofrecer un paquete de transporte para recorrer el más allá y llegar al final del camino de los muertos. En pocas palabras, es un vendedor de viajes del departamento de muerte, donde mientras mejores y más bondadosas acciones haya realizado, podrá recorrerlo en el número 9, un tren que los llevará en cuestiones de horas, mientras que si fue una escoria, este tendrá que irse caminando y sufrir los horrores del recorrido que les tomará 4 años. Por alguna razón nuestro vendedor aún no tiene derecho de partir y le toca realizar trabajo social. Además, este sufre una de las peores rachas de ventas, ya que todos sus clientes no alcanzan los requisitos mínimos para partir, por lo que este, cada vez más frustrado, toma cartas en el asunto para averiguar qué ocurre, y en esto descubre una red de corrupción. Esta es una aventura gráfica en 3 dimensiones. Tendremos una vista particular, ya que todo lo que ocurre será visto desde un ángulo del escenario, y mientras nos movamos en este, la cámara se posicionará en otra dirección. Para entenderlo mejor, es como si vieras todo desde una cámara de seguridad. Mientras que utilizamos a Manny Calavera, este se moverá dependiendo del tipo de control que tengas activado. El más cómodo te permite mover de una forma convencional, donde la dirección se ajusta al movimiento del joystick, mientras que la forma original, esta avanzará hacia adelante solo si presionas la dirección de arriba. El movimiento hacia la derecha o izquierda solo hará que este gire sobre su propio eje. A este ideal de movimiento se le denomina como tipo tanque. En el juego original solo tendrás este, mientras que en la remasterización uno puede elegir el que más nos guste. Aparte de esto, solo tendremos otras 2 acciones. La primera es hablar con todos los personajes con los que nos topemos, y el segundo nos permitirá sujetar los diferentes objetos que vayamos encontrando, los cuales son almacenados en la chaqueta de Manuel, y los podremos sacar para utilizarlos en el momento que lo necesitemos. Mientras estemos explorando nuestro inventario, podremos obtener información, que en algunos casos es muy escueta, de la función de este ítem. Técnicamente todo lo que haremos en el juego es movernos, hablaremos y tocaremos todo lo que está a nuestro alcance. Por suerte, Manny gira la cabeza al pasar cerca de algún objeto de utilidad. Esto nos permite saber que es clave y descartar lo que es parte del escenario. Realmente lo que haremos en este juego es muy limitado, haciendo un especial énfasis en la resolución de problemas y en adentrarnos en la historia.
Mientras estemos hablando con las personas, tendremos diferentes diálogos para entablar una conversación y con ello enterarnos de qué está pasando. No importa lo que escojas, por más grosero que suene una pregunta o una respuesta, y el personaje se altere hasta el punto de ignorarte. Realmente no pasa nada y todo se solucionará. Lo que sí puede pasar es que no sepas con quién debes entablar un diálogo primero, y si uno se lo salta para después platicar con él, es probable que se salte alguna información. Tal vez no sea de importancia, pero de todas formas perderás ese fragmento. Pero no te preocupes, no hay penalización. La segunda actividad que vamos a estar realizando es la de resolver los problemas con los diferentes objetos que vayamos recolectando. Esto es muy fácil decirlo, pero lo cierto es que son muy obtusos y no siguen una lógica común. Como ejemplo, puedo poner que en un punto de la historia necesitamos recolectar huevos de palomas, pero cuando nos acerquemos a ellas nos atacan. La lógica común dictamina que te acerques con la guadaña y las corras con esta, pero en este juego no funciona así. En vez de eso debes de poner un globo inflado en el plato, poner pan molido para que se acerquen a comer. Mientras pican el pan, explota el globo y estas salen volando dejando el camino libre. Si bien tiene una lógica, como dije, no se rige por una solución fácil, sino tal vez por un razonamiento mucho más complejo. ¿Y cómo saberlo? Bueno, siguiendo con el mismo ejemplo, cuando vas con un payaso que regala globos, en algún punto haces que explote el que está trabajando y las palomas que están cerca salen volando. Por medio de este tipo de acertijos que predominan el juego, la durabilidad puede ser variable. Puede que descubras la solución al poco tiempo o que te tome mucho, ya que no encuentras el momento adecuado o está muy oculto un objeto, o que aún no encuentres el cómo utilizarlo. Ya si te está costando mucho trabajo, yo te recomendaría usar una guía. Al final a todos nos pasa que no carburemos bien lo que tenemos que hacer, y este juego tiene una demanda muy grande de pensar de una forma poco convencional. Los complementos de la historia es de lo mejor. Se basa mucho en el Día de los Muertos, una festividad mexicana. Esta la representa y la moderniza en un entorno de los años 30, con arquitectura Art Deco, con unos gráficos que se han adaptado muy bien aún con el paso del tiempo. Tal vez no sean la maravilla ultrarrealista que vemos hoy en día, pero en su momento era lo más novedoso, y que a diferencia de otros títulos donde el motor gráfico con el pasar de los años se ve horrendo, al tener una estética de caricatura lo convierte en una obra atemporal, ya que tiene una estética muy propia. Otro complemento que lo hace resaltar es la música, una orquesta tranquila de jazz que concuerda con la época y va muy bien con el estilo de serie detectivesca, donde la mafia está en su época de oro. Lo convierte en un juego que en todos los aspectos se convierte en una amalgama pulida, con un trabajo extraordinario, que hace que todo brille sin opacar a las otras partes. El juego cuenta con doblaje español. Esto tal vez puede molestar a algunos. Uno puede elegir el idioma que quiera, desde inglés, francés, italiano, portugués, y tener los subtítulos de igual forma. Pero aun cuando en español tenga un acento castellano, muchos personajes tendrán acentos de otros países de habla hispana, como Argentina, Cuba, México. No sé los demás, pero a mí me da la sensación de que quisieron transmitir que todos al morir pasamos por el mismo camino, independientemente del origen. Si es de ese modo, otra cosa por la que el juego resalta y lo hace de manera sutil: la remasterización. Aparte de poder disfrutar del juego en la actualidad, podremos ajustar la pantalla en el estándar que queramos. Lo mejor, o al menos en mi opinión, es ponerla en una vista panorámica, pero con las franjas que incluyen, haciendo que la imagen se vea de una forma estándar en la época que salió, ya que podemos poner todo en resolución actual, pero la imagen se adaptará y distorsionará. Esto es común que ocurre en juegos antiguos, que realizaron adaptándolos a la época. Además, la nueva versión incluye comentarios del director. Esto activará un icono mientras juguemos, el cual podremos accionar para adentrarnos más en la producción que gira en torno a este juego. El juego cuenta con salvado automático y manual. Es importante saber que cuando solucionemos algo, este se grabará, pero si no ha ocurrido no lo hará, por lo que podría pasar que estés jugando, hayas avanzado y por alguna razón debas de dejarlo, así que tendrás que ir al menú de pausa y efectuarlo manualmente, ya que puedes perder parte de tu avance. Este juego solo se puede conseguir de forma digital. Es una pena para los coleccionistas, ya que no hay formato físico, cosa que ocurre al revés en su versión original. Solo es el juego físico el que puedes conseguir, y al ser ya antiguo, tiende a ser un juego algo caro si uno lo quiere completo, es decir, con su caja de cartón grande.
El juego original es muy bueno, casi rayando en obra de arte. Su historia es poco predecible, los personajes buenos. Mientras más hablemos con ellos, más profundizamos y les tomamos cariño. En conjunto de la dirección artística, es entendible que sea un juego de culto, además de considerarlo el mejor en su género. El problema que le veo es que la versión remasterizada, el único valor que tiene extra es el poderlo jugar en la actualidad, ya que parte de este es una calca con ligeras mejoras visuales, pero no agregaron nada nuevo. No es malo. De hecho, el intercambiar cosas o agregarles otras hubiera arruinado algo que se puede considerar perfecto. Pero si piensas que esta versión traerá algo novedoso, aparte de lo antes mencionado, no hay nada más allá. Yo lo recomendaría a todos que les guste una buena historia. Créanme, es una de las mejores. Casi no tiene cabos sueltos, todo lo responde a su tiempo y permite que uno vaya profundizando. Uno de los mejores personajes es Glottis. Este ente elemental te hará reír con sus ocurrencias y técnicamente a todos, ya que es sencillo y complejo al mismo tiempo. No lo recomendaría a la gente que no le guste leer o tener que pensar mucho, tampoco a la gente que le guste jugar en línea, pero realmente creo yo que tiene pocos contras, son más sus ventajas. No por nada es la piedra angular del género y por mucho tiempo considerado uno de los mejores juegos de PC, uno de los mejores juegos que hay, con una lógica tan única que cuando resuelvas un acertijo por tu propia cuenta, da esa sensación de tener un intelecto superior, el cual tiene su propia identidad, con la ventaja de que ahora ya no hay pretextos para no echarle un vistazo si no lo pudiste jugar en su momento. Un juego que se podría volver uno de tus favoritos. Eso es Grim Fandango. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!